En su cruzada vengativa, Alarielle ha enviado a sus hijos a lo largo y ancho de los reinos mortales, en busca de arboledas durmientes desde la era de los mitos. Estas reservas de magia de la vida, muchas de ellas ocultas entre las ruinas de las civilizaciones que se alzaron a su alrededor, están listas para volver a despertar en cuanto escuchen la canción espiritual. Esta historia narra una de dichas arboledas y de cómo los Sylvaneth expulsaron a los enemigos que la habían tomado como suya. Por primera vez en siglos, los Sylvaneth habían pasado por completo al ataque. Ya no estaban restringidos a contraataques localizados o pírricos actos de rebeldía. A lo largo y ancho de los reinos mortales, los hijos de Alarielle golpeaban en número como no había sido visto desde muchas y terribles estaciones atrás. Durante siglos, los Sylvaneth padecieron una lenta y larga retirada. Poco a poco se iban desvaneciendo en el frío gélido del caos, viendo como todo aquello que consideraban sagrado les era arrebatado y saqueado. Estaban más unidos a las energías naturales que ninguno de los demás habitantes de los reinos mortales, y por ello sufrieron más que nadie cuando todos los ciclos y flujos de la naturaleza fueron corrompidos por el caos. Como pueblo, los Sylvaneth habían quedado gravemente heridos en cuerpo y alma, empujados al borde del abismo de la aniquilación, y entonces, en su hora más oscura, Alarielle renació. A medida que la diosa florecía de nuevo a la vida, también lo hizo su raza, y la población Sylvaneth empezó a aumentar en sus maltrechos enclaves. Igual que un río seco cuyo cauce se llena súbitamente de agua, los Sylvaneth se lanzaron una vez más al ataque. Sin embargo, aunque su fuerza y sus esperanzas se habían renovado, las heridas de la vergüenza y la amargura seguían doliendo. Alarielle y sus hijos sentían una rabia y un odio como no habían experimentado jamás. Por tanto, la conflagración que se avecinaba lo aniquilaría todo a su paso, como un incendio expandiéndose por un bosque en pleno verano. El plan de reconquista de Alarielle era simple, y su canción de renacimiento empezó a resonar por todos los reinos mortales, llenando los pensamientos de sus hijos. Los reinos mortales debían ser recuperados de las garras de los invasores que los controlaban, pues sólo de ese modo se podría reunir a los esparcidos enclaves Sylvaneth y barrar la ruta de Nurgle hacia el reino de la vida. Al mismo tiempo, los Sylvaneth querían recuperar sus lugares de poder. En esas confluencias de energía de la vida, las semillas de la esperanza estaban aguardando para empezar a brotar. Los Sylvaneth necesitaban limpiar la tierra a fin de restaurar todas sus maravillas, pero aún en su resurgimiento, con su número creciendo día a día, los hijos de Alarielle no podían ganar aquella guerra por sí solos, pues incluso sus enclaves más poblados seguían siendo islas perdidas en medio de un mar de enemigos. Por lo tanto, Alarielle decidió renovar su vieja alianza con Sigmar, dejando de lado, por el momento, la ira que seguía sintiendo hacia los forjados debido a su papel en la caída de Æthelwyn. Además, comandaría a sus hijos a luchar codo con los matafuegos de Grimnir y las huestes celestiales de los Serafón, allí donde encontrasen causa común. Incluso dio permiso a los Sylvaneth para que en caso de necesidad marcharan a la guerra junto a los siervos de Nagas o los toscos hijos de Gorkamorka, resucitando así una especie de pálido fantasma de la gran alianza de antaño. No obstante, los Sylvaneth no entregaban su fidelidad de modo incondicional. Los hijos de Alarielle no estaban dispuestos a ser los peones de nadie, sino que lucharían por sus propios fines. Si curar la tierra significaba derruir fortificaciones que sus aliados preferían dejar en pie, esos muros serían derribados. Si la habilidad de los Sylvaneth para defender sus arboledas de vainas de almas fuese puesta en peligro por las bajas, entonces se replegarían, tratando de preservar sus vidas incluso si eso significaba tener que abandonar a sus aliados a un destino desesperado. Alarielle y sus hijos veían el ir y venir de las mareas de la vida, no cada existencia mortal que fluía por ellas. Respetaban el orden natural de los ciclos y las estaciones, no las leyes impuestas artificialmente por los seres mortales,
Aunque parecían caprichosos e inconstantes, los Sylvaneth eran aliados poderosos, y en batalla pocos podían hacerles frente. En Espina Seca, el gran tocón montañoso se alzaba hacia los cielos tocados por el fuego. En el interior de su hueca corona crecía el Bosque Pico, los últimos restos de un hermoso enclave Sylvaneth muy deseado por Nurgle. Sin embargo, el dios de la plaga pronto descubriría que su trofeo no era fácil de adquirir. Cuando el señor de la plaga, Glutchot, liberó a su horda enfermiza ascendiendo la escalinata espiral hacia el flanco del gran tocón, lo hizo con una canción sonando en su podrido corazón. Durante todo el camino hacia las fortificaciones del Anillo de Óxido, controlado por Nurgle, Glutchot marchó elevando un cántico borboteante, al que se unieron sus putrefactores. Las alimañas encapuchadas del clan Pesik miraban a los putrefactores con desagrado, pero a Glutchot no le preocupaban las opiniones de los Skaven. Él y sus seguidores tenían ante sí la misión de dar el golpe de gracia a uno de los últimos enclaves salvajes de Ghyran, y Glutchot tenía intención de cumplirla dedicándole todo su entusiasmo. Hasta el putrefactor más belicoso quedó en silencio cuando la hueste empezó a cruzar las puertas del Anillo de Óxido. Más allá de sus muros, la gloria de Nurgle se anunciaba en forma de árboles esqueléticos que surgían del devastado piso y parecía rasgar los cielos. Horrores abotargados acechaban ocultos por la bruma que ascendía de la ciénaga maldita, y un fango repugnante burbujeaba por todas partes. Muy por encima, tormentas de fuego iluminaban las nubes, dejando caer una llovizna de ceniza desde el punto en el que Ghyran y Axii habían colisionado como placas continentales. Al frente, a lo largo de la carretera elevada y llena de mugre, los últimos y asediados restos del Bosque Pico se aferraban a su existencia. Glutchot pretendía llevar a sus seguidores por aquella senda durante muchas leguas y abrirse camino a sangre y fuego a través de esa isla de vitalidad para devastar las arboledas místicas que crecían en su corazón. Allí, plantaría esporas de plaga y liberaría vertidos vomitivos que en poco tiempo acabarían con cualquier atisbo de resistencia que el bosque pudiera albergar. Sin embargo, la confianza del señor de la plaga era excesiva, pues había infravalorado la amenaza que aguardaba a sus guerreros. Con el renacer de Alarielle, nuevos reinos frondosos habían empezado a abrirse camino a través del corazón del Gran Tocón, trayendo a través de un desvío de la senda cascadeante una fuerza de cima de robles Sylvaneth con la que defender el Bosque Pico y despertar a las arboledas que llevaban tiempo aletargadas en su centro. El señor arbóreo ancestral, Haldor, del clan Naethaer, no tenía intención de permitir que los putrefactores saquearan el lugar así como así. Los apestosos enemigos no eran conscientes del infierno que se les venía encima, pero Haldor los iluminaría al respecto. Cuando la horda del caos se acercaba al corazón del Bosque Pico, aparecieron los primeros Sylvaneth. El camino estaba flanqueado por peculiares y brillantes arboledas, en torno a las cuales flotaban motas plateadas. Desde una de aquellas arboledas atacó un pequeño grupo de dríades, que se lanzó directamente contra la vanguardia de las fuerzas de Glutchot. Los monjes de plaga del clan Pesik fueron los primeros en ver a aquellos espíritus arbóreos y, lanzando agudos chillidos, rompieron sus formaciones y cargaron. Con una reacción de alarma, como si no se hubieran dado cuenta hasta entonces del peligro que corrían, las dríades dieron media vuelta y huyeron carretera abajo, seguidas de cerca por los enloquecidos Skaven. Apenas pudiendo sofocar una risa indulgente, Glutchot los seguía junto con su horda de guerreros, aunque a un paso mucho más lento y pesado. El júbilo del señor de la plaga duró poco, sin embargo. La masa de monjes de plaga y portadores del incensario se habían perdido casi de vista en la penumbra cuando, de pronto, unos violentos temblores se desataron a su alrededor. Una serie de raíces hasta entonces ocultas brotaron del fangoso suelo del camino, fustigando y estrujando todo lo que se les ponía a tiro. Flechas con forma de esquejes cubrieron el cielo,
impactando a los Skaven con tanta fuerza que las peludas criaturas salieron despedidas chocando contra los árboles. Por doquier, el bosque cobró vida con frías luces feéricas, mientras nubes de destellantes fatas atravesaban el aire sobre monturas chillonas para atacar a los hombres rata con lanzas diminutas. Las dríades, que poco antes habían fingido su huida atemorizada ante la carga Skaven, se abalanzaron de nuevo a luchar contra las primeras filas de los hombres rata. Al mismo tiempo, aparecidos arbóreos atacaron por los flancos enemigos, surgiendo de entre los árboles mientras describían letales arcos con sus brillantes espadas. Glurtrot rugió de furia ante aquella emboscada y dio la orden de carga a sus putrefactores. El ataque de los Sylvaneth había sido inesperado, pero la carretera seguía atestada por centenares de hombres rata que lanzaban cuchilladas y dentelladas contra los espíritus arbóreos. Los putrefactores solo necesitaban recuperar un poco el orden y los Sylvaneth serían aplastados. Sin embargo, el señor de la plaga apenas había dado 7 pasos cuando una arboleda silvestre despertada surgió del suelo frente a él, causando estragos a golpes de rama, cortando el paso a los putrefactores y dejando aislados a sus aliados Skaven. En ese mismo momento, una serie de figuras surgieron de los árboles a ambos lados de la carretera. El canturreo de las bandas de dríades llenó el aire mientras las criaturas silvanas atravesaban las filas de los putrefactores, lanzando ataques a su paso. Las garras y las espinas rajaban la bulbosa carne de sus enemigos y vertían en el suelo sus putrefactas entrañas. A su vez, las tropas del caos descargaban sus hachas reduciendo a más y más Sylvaneth a montones de astillas. Liberándose de la arboleda despertada que intentaba hacerle pedazos, Glurtrot se dio media vuelta y hundió su hacha en una espectrorrama cercana. La canción de la matriarca se había detenido, pero una nota más profunda y sonora empezó a retumbar. Un trueno bajo que Glurtrot podía sentir tanto en su cuerpo como en su alma. Los putrefactores quedaron aturdidos, agarrándose la cabeza con las manos mientras sus globos oculares reventaban y una sangre negruzca manaba de sus oxidados cascos. El asalto sónico aumentó de intensidad, en un crescendo que hizo salir despedidos a varios de los siervos de Glurtrot e hizo que otros se colapsaran en fétidas pilas de carne. De los árboles descendieron 3 enormes figuras, los señores del clan de Naethaer, quienes habían liberado la canción de guerra sobre sus enemigos. A la cabeza de este trío marchaba el ancestral Haldor, sus ojos hirviendo de fría venganza, fijos en el señor de plaga. Glurtrot se había recuperado en parte del combate contra la espectrorrama, y dando una muestra de bravura, separó el cadáver del enemigo de su hacha y lamió la savia del filo. Haldor soltó un profundo grito de furia e invocó a las raíces de la arboleda despertada para que atrapasen las rechonchas y bulbosas piernas de Glurtrot. Los nudosos zarcillos brotaron del suelo y se enroscaron en torno a las extremidades del señor de la plaga. Mientras Glurtrot lanzaba golpes contra aquellos tentáculos vegetales, los otros 2 señores del clan se lanzaron a por los putrefactos supervivientes. El señor arbóreo, Jaezalae, se abrió paso a través de los podridos guerreros, mientras que el ancestral señor del conocimiento, Ilgithur, convirtió a numerosos putrefactores en nubes de sangre usando sus poderosas descargas de magia. El impacto de la emboscada Sylvaneth fue espectacular, y docenas de putrefactores fueron abatidos. Aún así, Glurtrot era muy poderoso, estaba muy bendecido por Nurgle, y sus seguidores eran legión. Con casi cada dentellada Skaven, cada impacto de una oxidada hacha o maza caía a otro de los hijos de Alariel, la sangre y la savia mezclándose en el empavoso suelo. Haldor siseó de dolor cuando el hacha herrumbrosa cortó de cuajo varias de sus raíces. El ancestral lanzó un vívido rayo de magia de la vida contra el pecho de su enemigo. El pus y la carne salieron despedidos en todas direcciones, pero los repugnantes adoradores de Nurgle respondieron con una carga brutal, haciendo girar sus hachas como un leñador intentando talar un gran roble. Haldor
bloqueaba los golpes con gráciles movimientos de su báculo, pero notaba cómo gradualmente iba siendo obligado a replegarse ante la potencia de los ataques. Mientras combatía, la tonada espiritual recorría su ser, como un baño de emociones y melodía que le aislase de la violencia que rugía a su alrededor. Dándose cuenta de que la suerte de la batalla pendía de un hilo, el ancestral inició una nueva canción. Sus tropas se unieron a la música, creando una cacofonía de vida y de despertar que se extendió por las arboledas de vainas de almas cercanas. En cuestión de instantes, el polen plateado que les rodeaba se convirtió en una tormenta de luciérnagas, de la cual empezaron a surgir oleadas frescas de espíritus del bosque, sylvanes recién nacidos que se lanzaron de inmediato al combate. Las fuerzas del caos, súbitamente superadas en número, se defendieron frenéticamente, matando a muchos sylvanes, pero acabaron siendo aniquiladas. Su señor fue el último enemigo en caer, despedazado por aparecidos arbóreos antes de ser finalmente aplastado bajo las poderosas raíces de Haldor. El señor arbóreo ancestral sintió una gélida satisfacción al ver las pilas de cadáveres del caos. Su emboscada había sido un éxito y el bosque pico se había despertado. El gran tocón volvería pronto a pertenecer a los Sylvaneth. Sepamos un poco más del señor arbóreo ancestral Haldor. Conocido como la voz iracunda del clan Naezaer, Haldor es el anciano más beligerante de su clan. Encarna la fuerza y nobleza de Cima de Robles, liderando a los suyos con una seguridad nacida de su vasta experiencia. Viejo incluso para los estándares de los Sylvaneth, Haldor ha luchado durante muchos siglos contra los enemigos de su pueblo, y esa guerra constante ha afinado sus habilidades como combatiente y también como comandante. Haldor siente un odio eterno contra los esbirros del caos y se deleita en destrozarlos ya sea con garras o con hechizos. El ancestral no permite que su odio le haga perder la sangre fría, no obstante, pues valora enormemente la vida de cada Sylvaneth que lucha bajo su mando. La guerra de la vida ha sido librada durante mucho tiempo contra fuerzas enemigas aplastantes, así que desde el principio Haldor tuvo que dominar el arte de luchar contra oponentes muy superiores, usando las pocas tropas que tenía disponibles. Por lo tanto, prefiere las emboscadas a los asaltos frontales y tiene mucha estima a las criaturas de los bosques debido a sus habilidades para la guerra de guerrillas. Aquí tenemos otra batalla donde Nurgle se apoya en los Skaven para ir contaminando y apoderándose de Ghyran. Los Fezin, que pertenecen al clan Pestiden, tienen una historia que se remonta al mundo que fue, y estuvieron presentes en el evento conocido como el fin de los tiempos, el cual destruyó el mundo pretérito e hizo que la historia continuara en los reinos mortales. Y hasta aquí llega este vídeo. Espero que os haya gustado. Saludos.